Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega, este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Hoy quería hablar de este libro, Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos. A ver si lo digo bien, porque antes he tenido que volver a empezar porque me equivocaba en el nombre. O sea, terrible. Vale, Libertad de Mitrópulos es una escritora argentina que nació en Jujuy en 1922 y murió en Buenos Aires en 1998. Uno de los vídeos más vistos en el canal es uno en el que yo hacía un canon de mis 10 novelas argentinas favoritas. Y entre las 10 novelas que seleccionaba eran todas de hombres. Y entonces al final del vídeo decía que si la gente me podía recomendar libros argentinos, novelas escritas por mujeres. Y entre las recomendaciones que salió se repetía mucho esta. Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos. O sea, digo Pulus al final, qué rabia. De Mitrópulos. No. Trúpulos, vale, bueno, este libro. Yo este libro le conocía ya, no lo había leído, pero lo había visto porque está en la colección de la serie del Recién Venido, dirigida por Ricardo Piglia, que es una colección que la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica encargó a Piglia que seleccionara libros dentro de la fértil narrativa argentina que hubieran quedado un poco olvidados si él pensase que merecía la pena rescatar. Y entonces yo había leído ya varios de estos, por ejemplo, Germán García Nanina, que es una gran novela de iniciación, los cuentos de Miguel Briante, Hombre en la orilla, que son cuentos wagnerianos de un chico súper joven de 23 años. He leído El mal menor, de C.C. Feiling, y todo lo que he leído de esta colección, de la serie del Recién Venido, es bueno. O sea, decir que lo seleccionara Piglia es una garantía. A Piglia, antes de morir, le dio tiempo a seleccionar 13 libros y uno de mis proyectos es leerlos todos. He leído 4 por ahora y los 4 me parecen magníficos, además son libros que no los conoces de nada, los ha rescatado Piglia y ya por el hecho de que los ha rescatado Piglia son totalmente de fiar, sabes que van a ser buenos. Piglia hacía una introducción en estos libros y hay unas palabras interesantes que paso a leer. Dice Piglia: a pesar de nuestra pobre historia colonial, o a causa de ella, la literatura argentina puede jactarse de 3 obras maestras que reconstruyen imaginariamente la conquista española del Río de la Plata. Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos es una de ellas, quizá la más pasional y la más lírica. Las otras 2 inolvidables son Zama de Antonio Di Benedetto y El Entenado de Juan José Sáer. Las 3 forman una suerte de inesperada trilogía y se instalan en un territorio fantasmal que está en el principio de nuestra memoria histórica, delimitado por Buenos Aires, Asunción y Santa Fe. En realidad ya he leído las 3 obras de las que habla Piglia y que dice que forman un tríptico histórico, que es esta, Río de las Congojas, El Entenado de Juan José Sáer y Zama de Antonio Di Benedetto. Como de estas 2 también hace años había escrito reseña, me la he vuelto a leer la reseña que escribí y creo que una vez que acabe la videoreseña de Río de las Congojas voy a hablar un poco de estas 3 y hacemos ya la trilogía histórica del Río de la Plata que dice Piglia y puede quedar interesante en el vídeo. Vale, pues entonces vamos a hablar primero de Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos. Uno de los personajes históricos que aparecen en la novela es el conquistador Juan de Garay, que en 1573 parte de la ciudad de Paraguay y va bajando el río hasta crear Santa Fe. Santa Fe, hay esta primera fundación en 1573 y luego se traslada 80 años más tarde a un segundo emplazamiento que es el actual para huir de los ataques de los indios. Unos años después de esta primera fundación de Santa Fe, en 1580 va a partir una nueva expedición dirigida por Juan de Garay desde Santa Fe hasta la refundación de Buenos Aires, que había sido un primer emplazamiento muy pequeño, había quedado abandonado y se vuelve a refundir Buenos Aires. El personaje histórico Juan de Garay es un personaje secundario que aparece en esta novela, pero los personajes principales se llaman Blas de Acuña y María Muratore. Cuando empieza la novela, Blas de Acuña es un anciano que tiene ya 100 años y que de joven había bajado por el río la primera expedición de la fundación de Santa Fe desde Asunción, y desde sus 100 años está recordando cosas de cuando era un joven, que fue un soldado, que luchó contra los indios, etc.
María Muratone también partió en esta expedición inicial a Santa Fe, pero ella, cuando se empieza a narrar, no se está narrando desde la vejez, desde el futuro, sino que se narra desde el presente de esa conquista inicial de Santa Fe. La novela propone saltos en el tiempo y en ese sentido parece influida por las obras pues, de García Márquez, de 100 años de soledad, este tema de los saltos temporales, también por esta, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro y probablemente Libertad de Mitrópulos tiene una influencia por estas obras del realismo mágico o de lo real maravilloso. De hecho, hacia el final de la novela, hacia el final de Río de las Congojas, hay unas escenas en las que los personajes van al río persiguiendo a sus muertos y hablan con ellos. Que claro, que eso hablar de los muertos es muy de Juan Rulfo, y de Juan Rulfo pues lo heredan García Márquez, de Elena Garro, etc. En gran medida, Río de las Congojas es una novela sobre amores contrariados, porque el personaje de Blas de Acuña ama a María Muratone. María Muratone está enamorada de Juan de Garay y ninguno es correspondido por la persona a la que ama. Más asuntos. En el personaje de María, a ver si lo digo bien, Muratore, antes he dicho Muratone, es Muratore, que es un apellido de origen portugués porque se supone que su padre era portugués. En este personaje de María, Muratore, Libertad de Mitrópulos, complicado los nombres en esta videoreseña, crea a una mujer muy moderna y muy fuerte. Es decir, María es una mujer que por encima de los convencionalismos de la época, de querer casarse, es una mujer que sabe disparar y usar armas igual que un hombre y no tiene ningún problema en travestirse, en vestirse de hombre para pasar por un soldado, para pasar por un hombre. Es decir, es una mujer fuerte. Cuando he hablado de la idea esta de los amores contrariados, en la novela también hay un personaje que se llama Isabel Descalzo, que se quiere casar con Blas de Acuña, que está enamorado de María Muratore, aunque Blas no quiere. Lo que pasa es que el padrastro de ambos o de los dos les ha dejado como un regalo envenenado, que es que Blas hereda una chacra si se casa con Isabel Descalzo. Isabel está dispuesta a cumplir esto, pero Blas no quiere y tiene una relación durante años de amor-odio, que se casan, que no se casan, etc. Es una cosa interesante, pero yo creo que de Mitrópulos lo que ha hecho es crear un contraste entre una mujer más tradicional, que sería Isabel Descalzo, con el personaje de mujer mucho más moderno y más empoderado, que sería María Muratore. Además, Muratore, por esto que he dicho, que dispara armas, que se traviste de hombre, en un contexto en que los hombres están dispuestos, por influencia de la Iglesia, a apedrear a una mujer que es Ana Rodríguez, que es una de las amantes de Juan de Garay. Por ser la amante de Juan de Garay, pues la apedrean. Juan de Garay no pasa nada por tener amantes, como siempre pasa en este tipo de novelas, y la mujer es la que siempre sale peor parada. Realmente se narran muchas aventuras, la lucha con los indios, la conquista de Santa Fe, la refundación de Buenos Aires, pero más que una novela de aventura, Río de las Congojas plantea una aventura del lenguaje. Es decir, lo que hace de Mitrópulos aquí es recrear una especie de lenguaje arcaizante que más que recrearlo yo creo que lo está inventando. Porque, por ejemplo, en vez de decir el futuro, dice los despuéses, que es una expresión bastante bonita y que la asocio ahora mismo a este libro porque no la había visto en ninguna parte. También hace un despliegue enorme en el lenguaje sobre la naturaleza y aparecen aquí términos en que yo leo mucha literatura argentina y latinoamericana que no había oído nunca, por ejemplo, como esto. Bordea callejuelas con cercos de taxis y pisingallos. Dice que buscando en internet, taxis es una especie de enredadera y pisingallo es una variedad del maíz que se usa para preparar pochoclo. Vale, no quiere decir con esto que sea difícil leer Río de las Congojas, sino que realmente hay una exuberancia del lenguaje que hace a la novela muy atractiva, muy poética. Hay un párrafo aquí que lo voy a destacar porque este ir y venir de los personajes entre Asunción, Santa Fe y Buenos Aires dice: Garay preparó otra salida al sur, buscando ese puerto donde hubo una ciudad quemada para volver a levantarla. Sacó hombres de Santa Fe y se fue un día por el río Tragahombres, más negro que nunca, río de las Congojas, enemigo del amor, que es una frase muy bonita. Bien, yo creo que Río de las Congojas es una delicia de novela y le agradezco a la gente que me la recomendó en la entrada de
de las 10 mejores novelas argentinas. Y ahora pues yo creo que puede ser interesante pasar a comentar los otros libros que he dicho. El Entenado, de Juan José Saer. No sé si lo he dicho antes, pero El río de las congojas se publica por primera vez en 1981 y El Entenado es un año después, 1982. No sé si Saer había leído ese libro y le interesó y le quiso hacer una novela histórica. Las novelas de Saer se dividen como en dos grupos. Una, que hay un grupo de personajes que viven en torno a la ciudad de Santa Fe y que son amigos y saltan de una novela a otra. Y de hecho hay dos hermanos que se llaman los hermanos Garay, que era, si no recuerdo mal, el gato Garay y el otro era Pichón Garay, si no recuerdo mal, que son descendientes del Juan de Garay, del de la novela del río de las congojas. O sea que ya establecemos aquí una relación. Vale, entonces luego, además de esas novelas sobre la existencia, la percepción de la realidad y demás de Saer, tienes unas novelas históricas que sería esta, El Entenado, Las nubes, por ejemplo, es otra, y la histórica hay una más, sería La ocasión también. Vale, ¿de qué trata El Entenado? Pues El Entenado, el momento histórico lo dice en una frase que está en la página 12 del libro. Dice, en aquellos tiempos, como desde hace unos 20 años, se había descubierto que se podía llegar a ellas por el poniente, la moda en las Indias, es decir, 20 años después del descubrimiento, a principios del siglo XVI, cuando empieza a narrar el personaje tiene 15 años, pero está narrando 60 años después, cuando ya es un anciano que está en Europa. El Entenado entronca con los relatos de crónica de Indias y también en cierto modo con la novela picaresca, porque este chico de 15 años está en un puerto de Europa, posiblemente de España, llevando correspondencia y trajinando entre marineros y prostitutas hasta que siente la llamada de la aventura, se enrola en un barco que llega a América y dice una frase interesante, cuando llegan ya a América. Teníamos enfrente un suelo firme en el que nos parecía posible plantar nuestro delirio. Entonces, la primera expedición tierra adentro de los marineros que van con este chico del Entenado son atacados por los indios y todos mueren, y menos él, que se lo llevan prisionero. Entonces los indios, que son los indios Colastiné, lo llevan tierra adentro y se dedican durante 30 páginas descritas en el libro a una orgía caníbal. Y esto, bueno, pues ocurre a estos indios una vez al año, luego son indios pacíficos, pero durante unos días al año sucumben a esta especie de mare magnum de orgía caníbal. Hay alguna frase interesante, porque es que, claro, la novela de Saer, esta, igual que pasa con la de Mitrópolis, no tienen tanto interés en recrear la historia, sino en recrear un lenguaje lírico, ficcional sobre el pasado. De hecho, esto es una novela histórica pero está en tronca con, yo qué sé, con Borges, porque son unos indios que parece que está allí el Aleph en su mirada, porque hablan del infinito, del paso del tiempo, de la contracción del tiempo, etc. Leo una frase significativa, un párrafo del Entenado. Dice, los indios, en cambio, no tenían ese consuelo. A medida que se alejaba de ellos lo exterior, iba siendo cada vez más improbable. Tampoco ellos eran totalmente verdaderos, pero de todos modos lo real estaba en ellos o en ninguna parte. Ellos eran, a pesar de su fragilidad, el sostén inseguro de las cosas, no más firme y duradero que la llama de una vela en el centro de la tormenta. Y esa situación no era el resultado de una impresión pasajera, sino la verdad principal del mundo que marcaba como un rastro de tortura sus huesos y su lengua. En cada gesto que realizaban y en cada palabra que proferían, la persistencia de todo estaba en juego, y cualquier negligencia del todo estaba en juego, y cualquier negligencia o error bastaba para desbaratarla. O sea, al final esta es una novela existencialista que también recrea una especie de pasado lírico y está bastante emparentada con esta. Ya digo, esta es del año 81, esta es del año 82, no sé si Saer había leído este libro, pero se establece una conexión entre las dos. Y me queda la tercera de esta trilogía involuntaria de la conquista española en el Río de la Plata, que es Zama de Antonio de Benedetto. Esta novela es anterior porque es de 1956. En el vídeo de las 10 mejores novelas argentinas la elegí como una de mis favoritas, de las 10 mejores. Y conté que llegué a ella gracias a un cuento de Bolaño, el cuento Sensini, donde un personaje parecido a Bolaño vive en España y manda sus historias
sus cuentos a concursos de provincia, y en uno de ellos se da cuenta de que el ganador es alguien que le llama Sensini, pero que en la realidad era Antonio Di Benedetto, que había escrito en el cuento una novela que se llama Ugarte, que el escritor de Sensini del cuento admiraba mucho, que Ugarte en la realidad era Zama. Y se establece una conexión o una amistad entre el escritor joven, que sería Roberto Bolaño, y Sensini, que sería pues Antonio Di Benedetto en Europa, que es un escritor del que se han dicho elogios desmesurados y estaba un tanto olvidado. Ahora hay un rescate de la obra de Zama, que es una obra valiosa. Por ejemplo, es que de Benedetto hay gente como Borges que ha dicho: ha escrito páginas esenciales que me han emocionado y me siguen emocionando. Augusto Roa Bastos dijo de Zama: Zama es uno de esos libros fundamentales que han creado su propio lenguaje, una escritura inimitable, hecha de extremo rigor y despojamiento. Juan José Saer dice: las tres principales novelas de Antonio Di Benedetto, Zama, El silenciero y Los suicidas, en razón de la unidad estilística y temática que las rige, forman una especie de trilogía, y digámoslo desde ya para que quede claro de una vez por todas, constituyen uno de los momentos culminantes de la narrativa en lengua castellana de nuestro siglo. Estoy de acuerdo. Y como diría Bolaño, Di Benedetto es hoy día un escritor casi olvidado. Bien, pues llegué a esta novela, que está ambientada en el Paraguay, es la ciudad. El personaje es Zama, que es un español, que es un alto cargo de la colonia, y está la novela, empieza en 1780, cuando Zama tiene unos 35 años y está esperando allí en Paraguay que le destinen a otro sitio, quiere ir a Santiago de Chile o a Buenos Aires o volver a Europa, y quiere unirse con su familia, que está allí solo, y mientras tanto está intentando conquistar a alguna de las mujeres blancas de la colonia. Hay tres partes en Zama: una que está ambientada en 1790, 1794 y 99. Hay un momento que él se quiere ir, pero hay una frase muy significativa que dice: el horror del absurdo que nos atrapa, este es el horror de la fascinación. Zama está allí perdido en Paraguay, que él se quiere ir, perdón, la ciudad es, he dicho Paraguay, pero es Asunción de Paraguay, y está mirando el río porque tiene que llegar alguna carta que le indique que se puede ir de allí, pero esta carta no llega nunca. De hecho hay un tono como kafkiano. Estas novelas, ya he dicho, que recrean románticamente o con un lenguaje bellísimo esta idea de la conquista española en el Río de la Plata, pero no les importa tanto a esos escritores la recreación verídica histórica, porque de hecho Zama hay más de un momento con un niño que aparece, desaparece, que tiene momentos misteriosos y casi mágicos que rompen el realismo. Y es una novela existencialista de un tono ya como kafkiano, de un hombre allí varado que nunca puede llegar al castillo, que el castillo es salir de Asunción de Paraguay, y luego inesperadamente este personaje estático en 1799 se mete en una aventura en la que avanza tierra adentro para intentar capturar a un bandido. Y bueno, claro, y Zama en este momento, en vez de volver a la civilización, que es donde quería, él se adentra más en la barbarie, digamos, ¿no? Y hay un momento que, como el personaje de La vorágine de José Eustaquio Rivera, parece que se le va a comer la selva. Y bueno, pues acaba siendo una novela como existencialista, con un lenguaje riquísimo, y yo creo que este libro lo leyó García Márquez y le influyó para escribir esto. El coronel no tiene que le escriba, porque este coronel de aquí, que va todos los días al río a esperar una carta que habla de su pensión, me recuerda mucho a Zama cuando va a esperar allí en los papeles que hay en un barco que le van a sacar de la ciudad donde está retenido. Entonces yo creo que este libro ha influido en estas dos grandes obras del siglo XX. Y bueno, pues creo que ha sido interesante hacer este paseo por estas tres novelas que hace Piglia, que es un gran teórico de la literatura en español, que forman una trilogía libre de la conquista española del Río de la Plata, ¿no? Río de las Congojas, de Libertad, de Mitrópolis, El Entenado, Juan José Saer, que ahora se puede comprar en España, la editorial Rayo Verde, y Zama, de Antonio Di Benedetto. Tres obras muy importantes de la narrativa argentina del siglo XX o la narrativa en español en general. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os haya interesado,
Y si habéis llegado hasta aquí de casualidad, pues os invito a suscribiros, que pondré un vídeo a la semana y hasta la próxima. Hasta luego.